cruz para reconciliarnos contigo. Padre, queremos disponer este momento, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, Dios. Sabes que no soy digno, Señor, tú lo sabes bien, pero me limito, Señor. Solo quiero que me uses, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta noche. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. No sé si puedes proyectar ahí, por favor, Raúl, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 al 7. ¿Está bien? El tema que hoy vamos a estar estudiando, mis hermanos, se llama un diagnóstico espiritual. Un diagnóstico espiritual. Esta palabra en griego es diagnosticos. Se deriva de dos prefijos. El primer prefijo es día, que significa a través. El segundo prefijo, que es gnóstico, es conocimiento o acto de conocer. Lo que esto indica que lo que es un diagnóstico básicamente es un proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. Técnicamente hablando, un ejemplo de esto es como cuando tú vas al médico periódicamente para que te haga un chequeo general para ver cómo está tu salud, para ver si él te envía unos exámenes, para ver si estás en buenas condiciones de salud o tal vez presentes unas anomalías. En caso de que se presenten algunas anomalías, lo que el médico hace es remitirte al internista. El internista, que es experto en el tema, envía unos exámenes bastante rigurosos y en base al historial clínico, a todo esto, él determina de hacer algunos exámenes bastante minuciosos para determinar la problemática que tengamos de salud. Y ese es básicamente es un diagnóstico y cómo tratar el diagnóstico. El deseo del Señor es eso, en esos pasajes. El deseo de Dios es que nosotros seamos nuestro propio médico espiritual, que nos examinemos, que nos probemos y que tengamos un diagnóstico claro y trabajar en base a ese diagnóstico. Es claro que hoy en día o en estos momentos estamos pasando por una situación bastante adversa donde no solamente esto toca al creyente, sino también al inconverso como tal. Y dentro de la dentro de la soberanía de Dios, que esto acontezca, Dios ha llevado a su iglesia a intimar con Él. Dios ha llevado a su iglesia a confiar más en Él. Y creo que eso es bueno para el creyente. Escuchaba ahorita todo lo que hablábamos y muchas palabras de ánimo, y eso es bueno. Pero pongámonos a pensar también un poco. Creo que Dios también nos está llevando a hacernos un diagnóstico espiritual, a evaluar cómo están nuestras vidas. Esto pasó con la iglesia en Corinto, ¿no? Pablo y Timoteo envían una carta aproximadamente en el año 56 después de Cristo desde Macedonia, se la envía por medio de Tito a la iglesia en Corintios, aquí en esa segunda carta, ¿no? Cuando él escribe en los primeros 9 capítulos de esa carta, Pablo, él hace defensa un poco de o da testimonio más bien de su apostolado. Habla un poco también acerca de la iglesia como tal, las cosas buenas. Pero lo llamativo del caso es que en el capítulo 10, en adelante hasta el 13 de la segunda carta a los Corintios, si ustedes pueden observar, Pablo cambia su tono de voz. El apóstol
habla de una forma osada, es decir, una forma fuerte, enojada, reprendiendo a aquellos hermanos carnales, aquellos hermanos y aquellos falsos maestros que estaban allí. Y más que la iglesia en Corintios tenía malos antecedentes, él lo escribe en la primera carta. Y él es reiterativo diciendo que va por tercera vez a visitarlos. Él está enojado, porque en el capítulo 12 del versículo 20 al 21, él tiene cierta preocupación de que ellos sigan en las mismas prácticas. Y como Tito le trae un reporte de la problemática que hay allí, que están hablando mal de él, que están hablando mal de su equipo de trabajo, él dice que no va a ir con indulgencia a ellos. Lo que significa que él no va a perdonar a aquellas personas, a aquellos falsos maestros que tanto daño han hecho dentro de la iglesia. Y que va a poner en su lugar a esas personas y a aquellos hermanos carnales, porque hay hermanos carnales también. Y les explica en el capítulo 13 del versículo 1 que él va a ir aplicando el principio de la palabra de Dios en medio de dos o tres testigos. Es decir, que los va a juzgar a esas personas, teniendo en cuenta lo que dice Deuteronomio también, ¿no? Deuteronomio capítulo 19, 15. El Señor Jesús también lo dijo en Mateo 28, 15 y 18, 15 y 16. Él habla en esos términos bastante enojado, acalorado, con un propósito, y eso lo vemos en el versículo 10. El versículo 10 dice, del capítulo 13 dice, por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En pocas palabras, el propósito por el cual escribe esta carta es para que ellos se arrepientan de su mala conducta, porque lo contrario, la disciplina no va a ser de parte de él, sino de parte de Dios, de parte de Dios. Ahora vamos a examinar o vamos a profundizar lo que Dios nos quiere enseñar acerca de lo que es un diagnóstico espiritual. En el capítulo 13, versículo 5. Vamos allí a meditar lo que el Señor en esta noche nos quiere exhortar. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta palabra examinar puede ser sinónimo de diagnóstico, pero ¿qué significa? Significa inquirir, investigar con detenimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de investigar con detenimiento, de escudriñar? Es saber con detalle o precisión características o cualidades de algo o de alguien. En ese caso se refiere a nosotros, se refiere a cada uno de nosotros. Examinar es lo mismo que escudriñar. Más o menos la idea de lo que habla el Señor digamos, Juan capítulo 5:39, cuando le dice a los judíos que escudriñen, ¿no? Es la misma idea de examinar con detenimiento. Dios manda a que evaluemos nuestra vida de fe, si en realidad estamos en la fe, si en realidad somos verdaderos creyentes. Dios nos manda que nos examinemos a la luz de la palabra. Entendemos que estamos pasando por una situación difícil y que dentro de los propósitos de Dios también está eso, que nos examinemos. Dios no está mandando a que examines a tu hermano. Dios está mandando a que te examines a ti mismo. ¿Cómo está tu diagnóstico? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Tengamos en cuenta que el propósito de examinarnos no es mirar el pecado como tal, porque ya el Señor lavó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y creo que es algo que todos tenemos muy claro. Lo que el Señor nos quiere llevar a examinar es a que, o la intención del Señor es que nos parezcamos más a Él en su conducta. ¿Cuál es la idea, mis hermanos?
que nos evaluemos a nosotros mismos. Si en realidad estamos en la fe, si en realidad somos creyentes. Y cuando nos vayamos a examinar delante de Dios, tengamos una actitud humilde delante de Él, como la tuvo el rey David. Ustedes recuerdan lo que dice el Salmos 26:2, se los voy a leer. Dice, escudriñame, oh Jehová, Él está exclamando, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando nos examinemos, el examinarse también depende del Señor. No podemos hacer algo por sí mismos. Si no estamos en una comunión con su palabra, con Él, no nos vamos a poder examinar. Revisemos nuestras motivaciones. Sigue diciendo el versículo 5. Probaos a vosotros mismos. Esta palabra probar es hacer que una persona realice una acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona o conocer sus cualidades. Esa es la idea de probar. Esas dos palabras son similares, examinar y probar, o pueden ser sinónimo en algunos de los casos, ¿no? Miren, estas personas carnales en Corintios se preocupaban más por juzgar injustamente a los demás que por juzgarse a ellos mismos. Ellos miraban más la viga del otro de una forma injusta, miraban la paja del ojo de una forma injusta, sin mirar la viga de su propio ojo. Es evidente que eran hermanos bastante carnales, y más con los antecedentes que habían tenido anteriormente. La pregunta sería, si Dios nos está mandando a que nos probamos a vosotros mismos, ¿cómo nos podemos probar a nosotros mismos? Es interesante la pregunta. ¿Cómo nos podemos probar a nosotros mismos? ¿O qué es probarnos a nosotros mismos? Un ejemplo podría ser cuando tú y yo tal vez estamos fuera de casa, por ejemplo, en mi caso, tal vez esté fuera de mi vínculo religioso, en este caso, mis hermanos en la fe, y ahí yo me pruebo. Es decir, si yo estoy dentro de un grupo de inconversos, de personas que no creen en el Señor, ahí me doy cuenta cómo me expreso yo, cómo son mis palabras, cómo me sujeto a mi jefe, cómo miro a una mujer. Creo que eso es un buen campo para medir la santidad que tenemos cada uno de nosotros. Estar allí es un buen campo donde nadie nos ve para medir nuestra integridad delante de Él. Ahora, la pregunta también sería, ¿cómo sé que soy aprobado delante del Señor? Es interesante. El apóstol Juan, en su primera carta, habla mucho acerca de eso. Y una de las cosas que yo sé que soy aprobado delante de Dios es cuando amo a Dios, cuando amo al prójimo. Pero lo interesante de esto, que si yo amo a Dios y no amo a mi prójimo, soy mentiroso. Es lo contrario, por así decirlo. Una evidencia de que yo amo a Dios es porque amo a mi prójimo. Ahora, otra evidencia de que soy aprobado o de que soy un cristiano genuino es cuando tengo un deseo de intimar con mi Señor. Y el tiempo en que vivimos es un tiempo propicio para esto. En la Biblia vemos muchos ejemplos cuando venían las pruebas, las dificultades, las adversidades, el pueblo de Dios o la iglesia del Señor iba a la oración. Otra evidencia de que somos aprobados o que somos probados delante del Señor es cuando actuamos con humildad, cuando tenemos desapego por las cosas del mundo, cuando tenemos paz en medio de la tormenta.
Claro está que nuestra vida espiritual somos santos por naturaleza, digamos, posicionalmente porque hemos creído en el Señor, pero también Dios nos santifica y también en nuestra parte santificarnos, ¿no? Progresivamente. Hermanos, probémonos, probémonos y creo que orémosle al Señor para que Él nos muestre qué área de nuestra vida está contristando al Espíritu Santo, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Sigue el versículo, hay una pregunta. Dice, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? La palabra reprobado es una persona rechazada, no apta. Palabras más, palabras menos. Es una persona que no ha sido salva. Y es común ver dentro de nuestras iglesias personas que no han creído en Jesucristo, que aparentan una vida de piedad y que en realidad no lo son. Y el Señor le va a decir en aquel día, ellos van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, están enfermos, hice esto, lo uno y lo otro. Pero el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, un cristiano genuino, es decir, una persona nacida de nuevo, en realidad se examina a sí mismo, en realidad se prueba a sí mismo y por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo le enseña esa verdad a través de esta pregunta. Sigue el versículo 6. Dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, no estamos reprobados. Esas personas en Corinto, o más bien Pablo se defiende de esos hermanos en Corinto. No solamente se defiende él, sino que también defiende a sus compañeros de milicia, en este caso, como lo menciona la carta, Tito, Timoteo, entre otros. Pero Pablo da evidencia de que él es una persona aprobada, de que él es un verdadero apóstol, de que él es un verdadero creyente genuino. ¿Y cómo podemos observar o cuál es la prueba que el apóstol Pablo le da aquí en esta carta? De que verdaderamente él sí es un creyente, ellos sí son creyentes genuinos, porque lo están juzgando los hermanos en Corintios, hermanos carnales y tal vez pseudocristianos también. Dice el versículo, devuélvase un poquito ahí mismo en el capítulo, dice el versículo 3, pues buscáis una prueba que habla de Cristo en mí, la cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pablo trae a colación lo que el Señor Jesucristo en su debilidad, es decir, el Dios eterno, el Dios todopoderoso se limita, toma forma de hombre, forma de siervo, se humilla de ante el Padre, se autolimita, por así decirlo, va a la cruz y él estando en la cruz probablemente le hubiera dicho a un solo ángel, manda fuego del cielo y los hubiera desaparecido a todos. Pero él usó esa debilidad a favor de nosotros. Él fue hasta allí, más bien dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo demuestra esa prueba, pero ahora él habla de él, dice allí, pues también nosotros somos débiles en él. Ojo, él reconoce sus debilidades, él reconoce sus limitaciones, él reconoce todo lo que él ha experimentado, todo el sacrificio, el sacrilegio que ha experimentado por seguir a Cristo, el sufrimiento. Él les trae a colación, todo, inclusive la carta lo menciona, todo lo que él experimentó anteriormente.
Él dice que estuvo muchas veces de haberse ahogado allá en el mar, navegando. Él dice que pasó ríos peligrosos. Él dice que los judíos lo maltrataron 39 veces. Él dice que el imperio romano lo maltrató. Que él cargó esa cruz, en pocas palabras lo que le está diciendo, y que esa es la prueba de que él verdaderamente es un cristiano genuino. Y algo también que lo aprueba a él, o que es una prueba de que es un cristiano genuino, se ha probado es que Dios, que ese fue el hombre que Dios usó para plantar la iglesia allá en Corinto. Y él les trae eso a la memoria, porque estaban dudando de su autenticidad de ser creyente. Mire, hermanos, tengamos a veces mucho cuidado en juzgar a los demás. No juzguemos a los demás con los estándares del mundo, con los estándares del mundo. Ustedes recuerdan que en el libro de Job, los amigos de Job lo juzgaron, ¿no? Justamente. Y ellos, al ver la condición de Job, ellos juzgaban, era por sus logros, por sus éxitos, por sus capacidades. Para el mundo tú eres bueno porque tienes mucho dinero, tienes un gran título, una carrera, tienes una buena posición social, pero no juzguemos, así juzga el mundo. Pero ¿cuál es la idea? No juzguemos a los demás, juzguémonos a nosotros mismos. Es interesante esa palabra mismo, ¿no? En esos versículos. Significa de que es individual, significa que debemos examinarnos cada uno de nosotros. Versículo 7. Dice el versículo 7. Aquí cambia un poco el tono que el apóstol Pablo viene trayendo. Pablo viene de una forma osada, una forma molesta, por el comportamiento que tenía la iglesia, ¿no? Por todas las cosas malas que venían hablando acerca de él y por la carnalidad que ellos evidenciaban. Pero él aquí con un corazón de pastor, una evidencia más, con un corazón de pastor, les habla con amor, les habla con ternura, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace cuando está, lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Mire el apóstol Pablo, oramos para que ninguna cosa mala hagáis. Está preocupado por los corintios, está preocupado, como lo, porque el versículo 20 y 21, él muestra esa, 20 y 21 del capítulo 12, él muestra esa preocupación por la iglesia, de que hayan vuelto atrás, de que hayan vuelto a la murmuración, de que hayan vuelto a la división, de que hayan vuelto a la soberbia, al orgullo, para que no hagáis lo malo. Sigue diciendo el versículo allí, no para que nosotros aparezcamos aprobados. En realidad, el corazón de pastor, él no les importaba qué mal hablaba la iglesia de Corintios de él o de ellos, porque Pablo está hablando aquí en plural. Él se preocupaba por la condición de la iglesia. Y Cristo está a la diestra preocupándose por cada uno de nosotros. La advertencia que Dios nos hace de examinarnos y de probarnos a nosotros mismos es porque tal vez hay áreas en nuestras vidas o puntos ciegos que nosotros no podemos detectar, o tal vez si detectamos, las ignoramos. Y tengamos mucho cuidado, mi hermano. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad da indicio de que viene un gran acontecimiento y ustedes saben cuáles son, el rapto de la iglesia.
De lo contrario, si hacemos caso omiso a lo que Dios nos está exhortando en esta noche, de examinarnos, de probarnos, nos va a pasar como pasó cuando Pablo le escribe la primera carta, le escribe en el capítulo 11, versículo 20 al 30, le habla acerca del desorden que tenía en cuanto a la Santa Cena. Y más adelante le dice que algunos están enfermos, algunos ya están muertos. Y Dios, cuando nosotros omitimos sus mandamientos, omitimos la advertencia que nos está haciendo, Dios nos va a venir a disciplinar, nos puede venir a disciplinar. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. No sé si de pronto en este medio tenemos algún amigo, pero quiero hacerte la invitación. Tú no vas a ir al cielo por hacer buenas obras, porque eres una persona muy buena que ayudas a los pobres, o porque haces tantas cosas, o porque no pecas, no robas, no matas. Tú vas a ir al cielo por creer en Jesucristo, porque después va a ser demasiado tarde. Tal vez te encuentres dentro de una iglesia y crees que eres cristiano, pero nunca te has revisado, nunca te has examinado a ti mismo, nunca has hecho un diagnóstico espiritual de tu vida. Ten mucho cuidado con eso. Yo te invito a que te examines, a que creas en Jesucristo, a que reconozca que eres pecador, reconozca que estás condenado y que necesitas arrepentirte de tu pecado. Hermanos, no solamente examinémonos, no solamente nos probemos, sino que oremos unos por los otros. Oremos unos por los otros. Hermanos, hagáis lo bueno. Está bien que nosotros oramos para que Dios nos dé paz en medio de la tormenta, Dios nos dé paz en medio de la adversidad. Y está muy, muy bien, porque eso es de mucho ánimo. Pero otro propósito para que nos examinemos a nosotros mismos. Y aquí entra el tema de la oración. Debemos orar unos por otros, hermanos, para que andemos en santidad, para que amemos a nuestro prójimo. Es un buen tiempo para perdonar a nuestros familiares, para pedir perdón, para arreglar cuentas con un amigo, con una persona, con un hermano. Es un buen tiempo de arreglar, de orar para que unos por los otros, para que hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. Dice, aunque nosotros seamos como reprobados. Ese era el concepto que a Pablo no le importaba nada, que si para ellos eran probados, si eran creyentes o no eran creyentes, si eran apóstoles o no eran apóstoles. Poco le importaba. Se preocupaba más por la integridad espiritual de la iglesia. Se preocupaba porque habían personas allá adentro que estaban haciendo daño. Tal vez esa problemática no la estamos viviendo dentro de nuestra iglesia, porque la iglesia en Corintios da evidencia, aparte de Pablo, que era una iglesia que carecía de un liderazgo fuerte. Hoy, gracias a Dios, tenemos un buen liderazgo, tenemos unos hombres que aman a Dios, una iglesia que ama al Señor, pero revisémonos a nosotros mismos, examinémonos. Para finalizar, mis hermanos, el propósito de esta exhortación de parte del Señor, porque está en su palabra, obviamente es para que nos examinemos, para que nos probemos nuestra vida de fe, para que nos hagamos un diagnóstico. Y después que tú y yo hagamos ese diagnóstico,
Nos arrepentimos si estamos actuando mal en algún área de nuestra vida. Porque Dios quiere hacer de nosotros una fe sólida. Dios quiere de nosotros una fe firme. Dios quiere de nosotros una santidad progresiva, aunque posicionalmente somos santos. Dios quiere una iglesia sin manchas, sin máculas, sin arruga. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te evaluaste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te evaluaste a ti mismo? ¿Con qué frecuencia te pruebas a ti mismo o te examinas a ti mismo? Ahora, más difícil la pregunta aún. ¿Tomas carta en el asunto cuando te haces un diagnóstico espiritual? Es decir, ¿sigues en lo mismo o procedes a hacer los ajustes? Vamos a una carta más adelante, Gálatas capítulo 6. Los quiero dejar con les quiero dejar con dos versículos. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Se los voy a leer en la TLA, traducción lenguaje actual. Es más claro lo que quiero que se lleven en sus mentes, lo que quiero que ustedes mediten en eso. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 4. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno debe examinar su propia conducta. Dios lo manda. Dios nos manda. Otro y último versículo, Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque en medio de esta adversidad en la cual estamos viviendo, tú nos has llevado a intimar contigo, Señor. Tú nos has llevado, Señor, a confiar en ti. Pero según tu palabra, Señor, tú también nos estás llevando a examinarnos a nosotros mismos, a probarnos a nosotros mismos, a hacernos un diagnóstico de nuestra vida delante de ti. Te rogamos, Señor, para que cada uno de nosotros tomemos carta en el asunto, para que no sigamos perseverando en ese pecado, en esa situación que a ti no te agrada, Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, el que nos abra el entendimiento y podamos entender todo aquello que tenemos que quitar, que estorba nuestra santificación para contigo, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, y te pido que guardes a cada uno de mis hermanos que están allí escuchando, que los guardes en el resto de semana, que tú los sigas fortaleciendo, Señor, para que sigamos confiando en ti, Señor. Te agradecemos, Padre, a través de la persona de Jesucristo. Amén.